Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer otra lectura comprensiva de la Biblia. Y vamos a leer específicamente en Lucas 17 del verso 11 al 19. Vamos a leer con atención y dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Este era uno que era de Samaria. Respondiendo Jesús le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Entonces, vemos aquí cómo Jesús se encontró estos 10 leprosos, le dieron voces de que tuviera misericordia. Y él no les sanó inmediatamente, o sea, no vieron el milagro inmediatamente, aunque ya el milagro había sido hecho, sino que le dijo: vayan donde los sacerdotes y muéstrense a ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una persona era limpiada de la lepra, el ritual, ¿verdad? Una persona era limpiada de la lepra, ¿qué es lo que hacía? Que tenía que ir donde el sacerdote, donde los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes era que le iban a dar la aprobación de si podían ser considerados limpios. ¿Por qué? Porque una persona que tenía lepra era considerada una persona inmunda. Y ellos creían que era por su pecado. Jesucristo nos explica luego que no es por eso, pero bueno, ellos eso es lo que creían. Entonces, esa persona era una persona que era apartada de alguna manera de la sociedad, e incluso tenía que estar afuera de las murallas de las ciudades. Era una persona que tenía que estar apartada. Eso era lo que sucedía. Para la purificación, es decir, si una persona era sanada de la lepra, tenía que mostrarse a los sacerdotes según la tradición. Y los sacerdotes era que, según un ritual y una serie de parámetros, era lo que le iban a dar la aprobación y el visto bueno para que pudieran volver a estar en el seno de Israel. Es decir, ese ir a los sacerdotes era buscar la aprobación de quién, de los hombres. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Que solo uno, recordemos que Samaria era un campo muy fértil para la palabra de Dios. Muchos de los samaritanos entendieron mejor a Jesucristo, porque estaban un poco más libres de las tradiciones de los judíos. Entonces, cuando Jesús va a Samaria, le dice a los apóstoles que el campo está listo para la siega. Y ciertamente muchos de los samaritanos, con la mujer samaritana y con otros, inmediatamente y rápidamente creen en Jesús cuando les ha anunciado el evangelio por medio de los discípulos, ¿verdad? Por medio del mismo Jesús y de los discípulos. Encuentran la mies que está lista y muchos creen, ¿verdad? Ya la cosecha está lista y ellos dicen, como dice el Señor, ustedes van a cosechar donde no sembraron, porque ya había mucho listo allí. Pues uno de los 10 era samaritano y regresó dando gracias. O sea, no le dio importancia, porque aquí este es el punto. No le dio tanta importancia a la aprobación que le tenían que dar o que debía de esperarse de los sacerdotes para ellos volver al seno del pueblo, para ellos poder ser declarados que estaban limpios. Cuando iban en el camino y fueron sanados, recordemos que cuando salieron no habían sido sanados todavía, no habían visto el milagro, aunque ya el milagro había sido declarado por Jesucristo y ya era hecho. En el camino ellos fueron limpiados. Cuando los otros 9 siguieron hacia donde los sacerdotes y uno regresó dando gloria a Dios y sorprendido y maravillado del milagro que había sido hecho. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? El Señor ve en él una fe mayor. ¿Por qué? Porque este hombre no está preocupado por la aprobación de los hombres, sino que su mente ahora está en adorar a Dios. Entonces,
¿Qué mensaje podemos ver aquí, señores? Tenemos que buscar, como decía en lo anterior, en el video anterior, en la lectura anterior. Si ciertamente Dios ha puesto hombres para dirigir las iglesias y todo, primero tenemos que buscar una relación con Dios primero. Eso es lo más importante. Bien. Parte de esa relación con Dios va a venir también a través de lo que los hombres que son usados por Dios. Claro que sí. Pero vamos a darle la gloria a Dios primero. Muchas veces nosotros estamos buscando la aprobación de los hombres. La aprobación de los hombres para casarte. La aprobación de los hombres para tomar un trabajo. Entonces, una serie de aprobaciones de los hombres. Si tú vas a ir a los hombres, no vayas porque son hombres, sino ve porque entiendas, porque hayas entendido que Dios te puede hablar a través del hombre. Pero más que eso y más importante que eso, y sobre todo, busca tú tener una relación con Dios. Busca tú a través de su Espíritu, porque esa es su promesa. El Señor nos ha dado la promesa del Espíritu. Entonces, este hombre, y nos dio la promesa del Espíritu, es para Él hablar con cada uno de nosotros de manera independiente. O sea, el Espíritu Santo no es para que hable conmigo y que solamente tú puedas saber lo que Dios quiere a través de mí o a través del pastor fulano o a través de... No, Dios nos dio el Espíritu Santo es para que todo el mundo que va a creer en Él se mueva a arrepentimiento, sí, toda la función del Espíritu Santo, pero para que cada cristiano pueda tener una relación íntima y directa con Cristo. Tú puedes tener una relación íntima y directa con Cristo. Y este hombre que volvió se dio cuenta de que la aprobación de los hombres no le era lo más importante. Él no estaba pendiente de que los hombres lo aprobaran. Él estaba pendiente de adorar a Dios, adorar a su Dios. Y fue y se postró porque se encontró a Dios. Descubrió que allí estaba Dios delante de él y por eso se postró. Fíjate, le voy a dar un dato. Siempre que un hombre en la palabra, en las historias que tenemos en la palabra, se postra ante un ángel, el ángel le dice: párate porque yo soy un siervo igual que tú. No te postres delante de mí. ¿Sabe por qué Jesús permite que los hombres se postren delante de Él cuando están agradecidos de Dios y cuando están adorando a Dios? Porque Él es Dios. Por eso. Porque Él es Dios. Nosotros no debemos postrarnos ni ante imágenes ni ante hombres. Pero Jesucristo es Dios. Su Espíritu es Dios. Cuando tú estás orando y su Espíritu te mueve a que te conviene, porque es porque no conviene. Esa adoración es porque no conviene, no porque nosotros no hacemos a Dios más grande con nuestra adoración. Siempre lo digo. Es decir, Jesús no se hace más grande porque tú le adores. A nosotros nos conviene adorarle por nuestro bien. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos gozo en adorarle. Somos nosotros los que sacamos provecho de adorar a Dios. Nosotros somos los que tenemos el gozo cuando adoramos a Dios. Dios no se hace ni más grande porque tú lo adores, ni se hace más pequeño porque tú lo adores. Nada de eso. Nosotros no le podemos aportar ni quitar nada a Dios. Él es. Nosotros no podemos ni quitarle ni ponerle. Lo que sí nosotros podemos es, adorándole a Él, acercarnos más a Él, ser más como Él y ser llenos del gozo que representa estar cerca de la vida. Estar próximo a la vida, porque Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. De Él es que sale su espíritu, ríos de agua viva. Y de allí es que sale el gozo del hombre, de allí es que viene la vida. Y por eso este hombre postrado le adora y da gracias a Dios y se postra ante sus pies. Y por eso Jesús no le dice a nadie que se postre ante sus pies: párate porque yo soy hombre, siervo igual que tú. No, porque Él es Dios. Él es el verdadero tabernáculo. Él es el verdadero templo. El cuerpo de Jesucristo es el verdadero templo. Cuando estuvo en la tierra y ahora en el lugar donde está, es el verdadero tabernáculo. La persona piensa, muchos de los hermanos piensan que en el cielo
hay un tabernáculo físico con una forma, señores. El tabernáculo es el cuerpo de Jesús. Es un tabernáculo. Dios, las obras del Señor. Mira las obras de Dios. ¿Tú has visto que Dios hace obras como las obras humanas? No. Las obras de Dios son la naturaleza. Así es como Dios construye. Dios construye como la naturaleza, una forma perfectamente equilibrada. Nosotros no la vemos perfectamente equilibrada y aún así vemos mucho equilibrio en la naturaleza que nosotros no somos capaces de replicar. Pero Dios crea de forma equilibrada y construye de forma equilibrada. Y un cuerpo humano perfecto como el de Cristo, ese es un templo bien hecho. Ningún templo va a ser mejor que ese. Ese es el verdadero tabernáculo. Y claro, ese es el verdadero tabernáculo que está allá en lo alto. Bien, entonces, claro que podemos adorar a Jesús. Y ese hombre estaba haciendo bien cuando adoró a Jesús porque estaba adorando a Dios. Gloria al Señor por eso. No estemos pendientes de la aprobación de los hombres. Antes estemos pendientes de Dios, de ser aprobados delante de Dios. Y ni siquiera tanto de que seamos aprobados, sino de ser siervos, aunque seamos siervos inútiles, ser siervos de Dios. A Él toda adoración, a Él toda gloria. Dios le bendiga, nos vemos.